Pax Rússica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rússica aboga por la paz. Внимание! Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентовом поле 3 чукотских мудреца твердят. Здравствуйте. Здравствуйте. Empezamos al revés hoy. Empezamos. Sí, empezamos al revés. Yo saludo porque acabamos de escuchar el anuncio que se hizo el día 22 de junio de 1941 por un gran locutor, eterno locutor soviético que se llamaba Leviatán, sobre la declaración, que no fue una declaración de guerra. Anunció que a las 4 de la mañana fue bombardeado Kiev y fueron atacadas las fronteras de la Unión Soviética por la Alemania nazi. Y hace un llamamiento, eso fue un 22 de junio, hace un llamamiento, porque hay una cosa que yo quiero explicar. Vieron que para todo el mundo la Segunda Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial, y para la Unión Soviética y los pueblos de la Unión Soviética es la Gran Guerra Patria. ¿Por qué? Porque la guerra, acá cuando él habla, Leviatán, cuando dice, esto es el pueblo soviético, es el que va a la guerra, todo el pueblo. Y no se olviden ustedes que al penetrar lo que fue la frontera de Brest, el bombardeo a Kiev, hoy Ucrania, fueron masivas los ataques que se hicieron en lo que fue la frontera de la Unión Soviética, la frontera oeste, y penetraron, y después hasta el año 44, que empezó la retirada, que fue la última parte de la batalla de Moscú, que llegaron a 30 kilómetros de lo que es hoy Moscú. Seguramente Néstor, cuando fue a Moscú el año pasado, por la ruta que se va a la ciudad, se ven unos enormes armazones así de hierro, que es hasta donde llegaron, los dejaron ahí, todavía están ahí, y la retirada de Stalingrado.
que fue la batalla en el año 43 que dio vuelta a la guerra, y de ahí empezó el avance hacia lo que es Europa, ¿no es cierto? Pero es muy importante que la gente sepa que la Unión Soviética, con sus 27 millones de muertos, fueron, bueno, es un número, pero igualmente pueden, digamos, es lo que la estadística de hoy, fueron los que tomaron esa guerra como nacional. No fue solo el ejército, fue el pueblo soviético que luchó en cada barricada, en cada centímetro de tierra para sacarlos de su tierra, porque ellos fueron atacados por la Alemania nazi y sus aliados, y bueno, después en la avanzada que llegó hasta Berlín. El día 9 de mayo, dentro de 2 días, se cumplen 79 años del fin de la Segunda Guerra Mundial para el Occidente, de la Gran Guerra Patria para los soviéticos. Por eso es importante que ustedes escuchen lo mismo que escuchó mi mamá cuando era chiquita, y a los 3 días, mi mamá y la mamá de Ana María, que hoy no puede hablar porque está disfónica, al tercer día mi abuelo, Simeón Yosifovich Stroganov, de la ciudad de Tomsk, que está a 4 usos horarios de Moscú, en la Siberia profunda, se fue a la guerra, como se fueron todos los hombres de la ciudad. Vamos a hacer un recuerdo importante. Yo sé que tenemos un montón de temas en el tintero, esto de la cuestión nuclear que declaró Rusia, que trató el mundo de los pelos, y que tenemos a Putin que toma su posesión de poder, pero es importante que la gente sepa que a mí, como descendiente de un soldado raso del Ejército Rojo, para mí es importante transmitir ese mensaje como me lo transmitió mi mamá con la leche materna, y se lo voy a transmitir yo. Se los transmití siempre a mis alumnos, se lo transmito a mi sobrino, y así sucesivamente, para que la guerra no exista más. No es verdad que los rusos quieren guerra, no es verdad, nunca fue verdad. Nada, eso, emocionante. No, pero es muy bueno, y sería bueno que la gente entre a Paz Rústica y vea el video, porque es dramático pensar en la gente que está escuchando ese mensaje. Yo no sé, por ahí vos tenés datos, tu mamá te contó, si ya había toda una presunción de que comenzaba la guerra en cualquier momento, o fue sorpresivo. No, fue sorpresivo porque ellos habían hecho el pacto. ¿Te acordás que el pacto de no agresión no era un pacto de amistad con Hitler, como dice mucho, entre Stalin y Hitler? Uh-huh. Era un pacto de no agresión. Obviamente en la parte interna del comité del Partido Comunista y del Presidium entendían. Hay una serie que les voy a dar el link para que la miren, que se trata de un espía ruso que estaba en Japón. No, era un espía alemán para Rusia, Zorge se llamaba, muy famoso, que le dijo a Stalin casi medio año poco antes de que iba a haber una agresión terrible hacia Rusia, pero Stalin dicen que no le creyó. No importa, igualmente lo vamos a ver. Yo les voy a pasar la serie después para que la puedan ver por nuestros canales. Pero Stalin presentía que eso iba a suceder, pero nunca pensó que iba a hacer esto. Y fue gravísimo, porque desde el año 41 hasta el año 43 casi llegan a Moscú. Y se puso muchos millones de vidas. Pero no fue el señor frío el que ganó, como dice Mundo en Guerra o esas series americanas que nosotros vimos. Porque claro, los rusos parece que no tienen frío, pero los rusos tienen Son seres humanos. Son seres humanos también. ¿Viste? Claro. Sí, entonces, viste, como que siempre se le minimiza desde mucho. Tenemos a Hemingway, que fue un soldado, uh-huh, que siempre en sus escritos alabó a la Unión Soviética. Siempre dijo que si no fuera por los soldados soviéticos estaríamos todos con un numerito en la mano, que era lo que le marcaban le tatuaban a los judíos, a los gitanos, a los negros, a todo el mundo, los nazis. Entonces, esto se lo tomó muy en serio. O sea,
cuando mi madre recuerda y nos pasa a nosotros que al tercer día de declarada la guerra, con este anuncio que acaban de escuchar, en Kiev fue terrible porque fue un bombardeo, era la ciudad, era el país que estaba, la república que estaba al lado casi de Alemania, fue la primera en ser bombardeada. Y es muy interesante porque ahí estaba Stepan Bandera, que ahora es un héroe para los ucranianos, pero era colaboracionista nazi para asesinar a su propio pueblo y a los judíos, a los gitanos, a toda la gente que no fuera aria, porque tomó, digamos, la bandera del nazismo. Y por otro lado estaban los partisanos ucranianos que pelearon hasta la última gota de sangre. Es increíble que esto esté sucediendo hoy, como una reverberación de la historia, que no aprendemos nada. Perdona que estoy muy emocionada porque con todo esto de los videos, de las cosas que armábamos el sábado tuvimos una marcha del Regimiento Inmortal impresionante. Yo quiero desde este lugar agradecer a todas las organizaciones, más de 20 organizaciones argentinas se sumaron a la marcha, fue muy emotiva, cantamos canciones. Yo ya expliqué en los otros programas más o menos de qué se trata la marcha, pero bueno, la marcha es un movimiento popular. Ustedes saben que durante muchos años, después de la revolución y después de la Segunda Guerra Mundial, se hacen muchos desfiles militares en la Plaza Roja. Uh-huh. Pero no siempre se puede llegar para el 1 de mayo, para el 9 de mayo, para diferentes fiestas populares, pero en realidad no eran populares porque había desfile, había mucha gente jerárquica. Entonces, en algún momento, en el año 2012, en una radio surgió la idea de que esta sea una fiesta popular, de salir a la calle con las fotos de sus miembros familiares que han participado en la guerra. Y fue una ola que atrapó toda Rusia con gente, el 9 de mayo saliendo con su propia foto. Qué increíble, porque esto fue popular, pero después se terminó adaptando al nivel estatal, porque Putin hoy sale con la foto de su padre a la marcha. Digo Putin por... Y se sale en todo el mundo, por lo que veía yo ayer revisando, además de ver la importante movilización que lograste vos, porque fuiste un motorcito para que eso se hiciera acá en la Argentina, como fue el año pasado, al que yo pude asistir. Digo, es muy importante porque ata esa fecha con Malvinas, porque acá en la Argentina se hace en el mismo lugar, pero quiero decir, se hizo en muchos lugares del mundo y en algunos lugares fue bien masivo. Digo, es muy importante. Digo, todas estas cosas que vos contás no forman parte de la cultura de los argentinos, de saber cómo empezó la guerra, que en Rusia se peleó, en Rusia que se avanzó, cómo fueron esos primeros momentos y cómo fue todo, porque la guerra está siempre vista con los ojos de Estados Unidos, y entonces una guerrita distinta, sin compromiso territorial, sin compromiso humano, porque los yanquis, ellos van, invaden, no digo que no haya estado bien la lucha contra los nazis de los yanquis, pero no es en su propio territorio. Entonces, y además fue último momento, claro. Ellos se juntaron con los Churchill quería ver muerto a Stalin y a toda la ex Unión Soviética, y fue hasta último momento que ellos accionaron. Pero no se olviden que hay varios frentes. Estaba el frente africano, estaba el frente japonés. Mi abuelo, personalmente, mi abuelito, Simeón Josevich, estuvo en la guerra con Finlandia, el frente finlandés, que fue un fuerte frente muy duro. Se mandaban a los siberianos ahí porque ellos eran resistentes al frío, como los finlandeses, y estuvo un año, y después lo relocaron, no sé si se dice pero así. No era militares, ¿no? Relocalizaron a lo que fue Manchuria, la guerra con Japón. Y estuvo 4 años, porque ahí duró un año más la guerra con el frente japonés. Mi abuelo era un soldado raso, francotirador, pero además tenía un oficio muy importante que era hacer zapatos. Y entonces él les hacía las botas a todos los soldados, porque lo cuidaban como oro. Gracias a eso también pudo volver, pero volvió herido. Yo no lo conocía a mi abuelo. Mi abuelo murió en 1980, viejito,
digamos, tenía que ver con todas las heridas que trajo la guerra, pero él volvió. De las 13 personas directas de nuestra familia con Ana María, que eran tíos, primos, hermanos de mi abuela y de mi abuelo, fueron 13 que se quedaron en el frente, muertos. Algunos se recuperaron, otros no se recuperaron. Mi abuelo volvió. Y el cuento más increíble, porque no quiero llorar, que contaba mi mamá nació en el año 37, o sea que era muy pequeña cuando comenzó la guerra, pero tenía ese recuerdo. Y mi abuelo volvió casi un año después, y se volvía con los trenes, que había una red de trenes importantísimas desde el este y desde el oeste. Y la ciudad de Tomsk es una ciudad central, es una ciudad... ¿Se acuerdan de Der Uzala? La película Der Uzala, bueno, es alrededor de esos lugares. La vamos a tratar después de verla. Y mamá cuenta que por los altoparlantes, que era donde se informaban todas estas cosas, igual que este anuncio, les anunciaron que iba a llegar un convoy de trenes. El convoy de trenes de allá tiene 56 vagones, para que ustedes vean. No es el tren de Mar del Plata a Buenos Aires. Entonces, ahí llegaban los soldados y la modalidad era terrible. Voy a contar esto porque es lo que contaba mi mamá y lo que me quedó en la memoria del amor virtual que yo le tenía a mi abuelo porque nunca lo conocí. Habían anunciado que volvían. ¿Y cómo era la modalidad? Las mujeres, los niños y los viejos iban a la estación a esperar que alguien volviese. Entonces, ese día fueron todas las mujeres en la aldea. Ellos vivían en la ciudad, pero digamos, queda poca gente, porque todo el mundo estaba en el frente. Entonces, todas las mujeres, los niños y los abuelos, las abuelas fueron a la estación a esperar. Y cuando mamá cuenta que cuando paró el tren, solo bajaron 2. El vecino de mi mamá, que se llamaba Mitrofanos, y mi abuelo, herido. Y el tren arrancó y se fue. Y toda esa gente que estaba ahí parada esperando, cientos de personas, entendió que su pariente no va a volver. Sí, era terrible porque las mujeres empezaban a arrancarse los pelos, era un grito, era como enterrar a alguien sin poder verlo. Y imagínate eso multiplicado por todas las ciudades y aldeas de la Unión Soviética. ¿Entendés? O sea, son 27 millones en general con población y todo, pero se considera que fueron aproximadamente entre 8 y 10 millones de soldados. Es increíble. Las historias son increíbles, pero ¿Tu abuelo era militar? No. No, mi abuelo, todo el mundo en la Unión Soviética tenía 2 años de ejército, como en Corea ahora, viste que los coreanos tienen son famosos que dice que van 2 años. Mira, mi abuelo y todos los hombres de la Unión Soviética tenían 2 años obligatorios de la colimba. Ahí aprendían absolutamente a todo. Así que se convoca siempre en la Unión Soviética, en Rusia hoy también, se convoca primero a los que hicieron ese ejercicio. Y después ya hacia el final de la guerra iban chicos más jóvenes, con 16 años y eso. Pero hoy día quiero contar otra cosa. Era muy importante cuidar a los veteranos de guerra para que esa historia se pudiera transmitir de generación en generación. Hoy día prácticamente no quedan de esos veteranos. Porque imagínate, si el fin de la guerra va a cumplir 80 años el año que viene, claro, tenés que tener 80 años más 18 por lo mínimo. Sí. Ya no queda de esa gente. Casi 100 años. Claro, que pueda contar de primera mano. Pero nos han quedado muchos libros, muchas historias que en el occidente prácticamente están anuladas. Porque desde la Guerra Fría, un poquito antes, empezaron, como siempre, el aparato occidental, el mal, como le decimos nosotros, empezó a maquinar, a comparar a Stalin con Hitler, a ponerlos todos en la misma bolsa, y entonces hay un error gravísimo del concepto que se tiene de cómo sucedió todas las cuestiones con la Segunda Guerra Mundial. Y es como en Rusia dicen, tratan de reescribir la historia desde los años 50 para acá.
Pero bueno, vemos qué está sucediendo gracias a eso, gracias a esa propaganda de lavado de cerebro. Están tratando de anular la historia propia de los pueblos. Claro, Un ejemplo es peligrosísimo. cabal es lo que Es está pasando en violento, Ucrania. es una cosa tremenda. Por eso yo reivindico poder participar de este programa, porque modestamente estamos dando una información que la mayoría de Occidente desconoce, y no sé cuántos argentinos, si no tienen familiares rusos o otro demás, pueden saber de esa historia, que es fundamental para la historia del mundo. Pero bueno, está negada y, como vos decís, sirve para justificar nuevas masacres, nuevas matanzas. Es tremendo. Encima ahora nos educamos por Netflix y se consolida aún más Totalmente. todo esto, totalmente. El otro día charlábamos con Fede de ese tema, Sí. que nadie va a leer. Hay mucha gente de nosotros, de nuestra edad, más jóvenes, que leen, pero si tienen la facilidad de meterse en Netflix, van a aprender la historia desde Netflix, que es la visión de la historia de Estados Unidos o de Un cuentito. grupo empresario. Entonces es tremendo. Por eso la lucha va a ser, la batalla es cultural, como decimos siempre, y hay que darla en todo momento y con todas las herramientas que tengamos. Por eso reivindicamos este programa y el aporte que ustedes hacen, Silvana, con estas cosas, porque para ustedes forman parte de su vida, pero para la mayoría de los oyentes que no son rusos, seguramente están sorprendidos de este tipo de cuestiones, ¿no? Es brutal, pero es bueno también, es saludable y es sanador. Silvana. Como te dije, hay otra cosa que hoy día, una de las cosas claves para hacer una nación fuerte, porque bueno, asumió Putin y bueno, vamos a hablar de eso un ratito, son dos cosas. Primero, esta gran guerra patria es una de las pocas cosas históricas que une a la población que vive todavía en las repúblicas de la Unión Soviética, porque hay una imagen del ser soviético, digamos, del ser como persona, como identidad. Y lo otro es volver a la nacionalización de las cosas, como decimos siempre. O sea, que un Estado presente responde por muchas cosas. En este caso también, cuando estaba el Estado, asumió la guerra como propia, no desde el Estado, sino desde el pueblo, que era el que gobernaba. O sea, es muy importante eso. Ponele que nos declaren la guerra hoy, ¿no? Nosotros, pasémoslo acá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? Pasó eso, yo lo tengo en la memoria cuando la cuestión de Malvinas, yo tenía 16 años. Lo podía... Pero ¿qué reacción tiene la gente cuando un estado vecino, lo que sea, te declara una guerra? ¿En qué pensás? ¿En el ser patriótico? Está bueno hacerse esa pregunta. ¿Vos darías por la patria, te rajás, te vas? También es una forma de decir, ¿no? Agarrar, tomarse el olivo, comprarse un pasaje y irse a otro país donde no hay guerra. O sea, ¿qué haces? Esa es una pregunta que yo le dejo picando a nuestros escuchas. No, seguro, y que acá se vivió de manera muy diversa y muy contradictoria. No vamos a extendernos en ese tema, la guerra de Malvinas, porque, bueno, fue una decisión de una dictadura militar. Muchos se opusieron a esa decisión de la dictadura militar, pero también muchos argentinos, jóvenes, pibes, fueron convocados y dieron su vida. Digo, son situaciones complejas que ya se vivieron. Límites, digo. Sí. Pero tan fuerte como eso que vos contás, de ser convocado para, debe haber sido acá con la familia de los pibes que fueron convocados, y que en muchos casos, por eso digo, no nos extendamos demasiado, es bueno unirlo,
pero muchos ni sabían a dónde iban a parar, claro, ni lo que iban a hacer. Era y otra una cosa también sorpresa. es defender a tu territorio, y otra cosa, porque me acordé de mi bisabuelo, se rajó de España porque lo querían convocar para la guerra en Marruecos. Y él dijo, ni en pedo. Claro. Se fue lo más lejos que pudo. Claro. E igualmente hay otra cosa, para terminamos el punto porque bueno, el jueves, si tenemos radio, lo seguimos, porque es el 9 de mayo el jueves. Claro. Es esto de como docente de 26 años de docencia que tengo en la universidad, y digo, escondimos tan bien a nuestros soldados de Malvinas que hoy día la población en general, las escuelas, no conoce las fotos de los pibes que fueron a la guerra. O sea, no estaría mal hacer, fue convocado desde una radio en el 2012 el sacá a tu héroe en una foto. Bueno, no son familiares nuestros capaz, pero saquemos a nuestros héroes los días que corresponde y conozcámoslos. No se conocen los héroes de Malvinas, los chicos que se cayeron, solo su familia, sus allegados y algunas organizaciones de los héroes de Malvinas que hacen todo lo que pueden, no solo para sobrevivir ellos, porque sabemos todas las penurias que pasaron para las obras sociales y todo eso, sino para hacerlo como, o sea, son héroes, hay que tratarlos como tales. Al lado de San Martín tienen que estar las fotos de nuestros chicos de las escuelas. Así ¿Me entendés? No, por supuesto, y lo comparto. Lo que pasa que se los ocultó, se los negó. Muchos odiamos a la dictadura o enfrentamos a la dictadura. Digo, por eso son temas muy complejos, pero está bien reivindicarlo y hacer todo lo posible para reivindicarlo. Vamos cerrando esta media hora y quiero dejar a los oyentes los contactos para que nos escriban, y enseguida volvemos después de la tanda. Estamos en WhatsApp en el 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96, el teléfono de Radio Rebelde para que se comuniquen en este momento con Pax Rússica, y las redes son en Twitter @Pax Rússica, en Telegram @Pax Rússica Iberoamérica, y también por email a paxrussica@gmail.com, recordando que se escribe PAXRUSSIKA. Y enseguidita, en unos minutos, volvemos después de la tanda con más Pax Rússica. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Здравствуйте, девочки. В соответствии с частью 1 статьи 82 Конституции Российской Федерации, conforme al artículo 1 de la Constitución de Rusia, el presidente durante la inauguración debe prestar juramento tal y como indica la Constitución. Vladimir Vladimirovich, le pido que jure el cargo como presidente de Rusia. Como presidente voy a respetar y garantizar los derechos humanos y de los ciudadanos, defender la Constitución de Rusia, defender la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad del Estado, y seré fiel a mi pueblo, al pueblo ruso. Vladimir Vladimirovich Putin ha prestado juramento y es ya presidente de la Federación Rusa. Eso pasaba ayer, con el registro horario diferente, era día martes, ¿no? Sí. Sí. Bueno, no, era lo esperado, ¿no? Pero las palabras, así como dice él, jura como, digamos, como si fuera la primera vez, y hace más de 20 años que está ahí. No, y ahora vamos a escuchar un audio, te propongo, Silvana, Federico, que encontramos de Euronews, para que se vea cómo se presenta la asunción de Putin. Muchos lugares, en muchos medios se fue negado totalmente, ni se tomó nota
de la asunción de Putin. Y si se tomó, fue un minuto. Pero fíjense cómo lo presenta Euronews. A ver. Vladimir Putin comenzará el martes su quinto mandato como presidente ruso con una opulenta toma de posesión en el Kremlin, después de destruir a su oposición política, lanzar una devastadora invasión militar a gran escala en Ucrania y concentrar todo el poder en sus manos. Según analistas electorales, expertos en estadísticas y medios de comunicación, las elecciones del 15 al 17 de marzo, en las que Putin ganó el 87% de los votos, fueron las más injustas en la historia moderna de Rusia. Las estimaciones de fraude oscilaron entre al menos 22 millones y aproximadamente 31,6 millones de votos anómalos, sin incluir el voto electrónico y el de los territorios de Ucrania ocupados por Rusia. Tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, que se ha convertido en el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Rusia ha sido fuertemente sancionada por Occidente y está recurriendo a otros regímenes como China y Corea del Norte en busca de apoyo. Las fuerzas rusas están ganando terreno en Ucrania, desplegando agresivas tácticas de guerra, mientras Kiev lidia con la escasez de hombres y municiones. Ambos bandos están sufriendo numerosas bajas. Los analistas dicen que el Kremlin pretende anotarse una victoria capturando la localidad estratégica de Chazov Yar a tiempo para el día de la victoria el 9 de mayo. Se espera que el inamovible presidente ruso renueve el gobierno al comienzo de su próximo mandato. Según la Constitución, el gabinete dimite después de la toma de posesión. Putin puede volver a nombrar al actual primer ministro tecnócrata Mishustin y a miembros clave del gobierno. Impresionante. Disculpame, pero me tengo que reír porque no se lo cree ni el tipo que lo lee. No. Es impresionante. Si la gente escucha solo esa versión, Silvana, por eso yo lo puse a propósito. Genial. Es muy difícil desmontar, porque tenés que desmontar una atrás de la otra. Opulento, dice, ¿no? E inclusive eso está acompañado de un video donde muestran todo el recorrido de Putin cuando sale, no sé de qué lugar, camina un montón de pasillos, creo que es el Kremlin, se toma un auto y después la cantidad de personas que atraviesa los salones para llegar al lugar donde vota, pero está hecho en joda tipo Chaplin, como si, viste, nada, una cosa, todo tomado en joda. Estoy hablando de Euronews. Seguramente habrá otros noticieros que el tratamiento ha sido peor todavía. Pero seguro, bueno, después dicen seguro. Opulento, concentración de poder. Pero escúchame, sí, ahora, pero opulento, sí, dale. Las 5 veces que tomó posesión, tomó la misma posesión en el mismo lugar con la misma gente. Solamente que hay gente nueva porque hay jóvenes, hay unos que se jubilan. El pueblo es diferente, pasaron 1 millón de cosas en el medio, las sanciones las pudieron remar tranquilamente porque tienen su propia leche, su propia coca, su propio... tienen su propio aire, pueden respirar su propio aire, no necesitan importar ni gas ni petróleo, pero digo, no, o sea, no hay una palabra, o sea, en cada frase, en cada oración, tienen... La mitad de la oración o más es mentira. Claro. Y la otra mitad es dudosa. O sea, absolutamente, quedan las comas y los puntos nomás de todo eso. No, pero digo, ¿cómo se repite? Yo lo quería relacionar. Analicemos. Cuando, tranqui. Por ejemplo, el tema de concentración de poder va como piña enseguida en el discurso de Occidente, cuando el que asume es alguien representante de un gobierno nacional, popular, que defiende el Estado. Con 87% de la gente. No, sí, pero 30 millones de votos son observados por ellos. 30 millones de votos no son reconocidos. Dudoso, dijo. No dicen de dónde son las estadísticas. No. Cuando no él importa. alude que las estadísticas europeas, ¿dónde está el tipo que las hizo? Dígame el instituto que se ocupó de eso. Si tuvieron veedores de todos lados, de todo el mundo, nosotros trajimos uno a la radio que fue primero a ver lo de Estados Unidos y después fue veedor en El Salvador. Claro, la elección de Bukele y fue a una zona interesante en Rusia, no estuvo en Moscú,
Y hizo crítica, Vladivostok. pero nunca diciendo que ahí podría haber algún tipo de fraude. Le parecieron, y no es un soviético quien lo dice, sino un experto que, como bien decís vos, fue a distintos lugares del mundo como observador. La otra, regímenes. Cuando habla de China, dice que para salvarse Rusia, no habla de los BRICS, no habla de la nueva organización del mundo. Es increíble, pero es así. Es la negación, el reduccionismo en el relato. Digo, es gravísimo, porque yo calculo que en Europa las versiones que más trascienden son estas. Acá en la Argentina en Euronews no se ve, y acá más se niega la existencia de Putin y de las elecciones que otra cosa, pero digo, es increíble. Y esto de concentración de poder, que yo pensaba, si acá nunca utilizan la palabra concentración de poder, ahora que se está en tratamiento la ley bases, y lo que pide Milei en la ley bases es delegación de poder del legislativo en el ejecutivo, en él. Nunca leí, ni en Clarín ni en La Nación, concentración de poder. Son motivos lógicos para eso. Por eso. Claro, porque estamos en el mundo civilizado. Claro. Allá son tipos que no tienen la civilización encima. No, esa es una imagen que hizo Estados Unidos, y nosotros tenemos un especialista en la materia, que Mijailov, que dentro de varios programas lo vamos a tener de vuelta para demistificar todas esas boludeces, perdón la expresión, que se dicen de la cultura y de la civilización rusas, ¿no es cierto? Bueno, nada. Y ahí el dato que tira esto de que el día de la victoria, el 9 de mayo, no alcancé a notar qué ciudad del Donbass. ¿La alcanzaste a escuchar, Silvana? No. Que Rusia piensa tener un éxito en la guerra el día 9 de mayo. No. Mirá, esas son conjeturas que tienen siempre. Hace 2 años que los 9 de mayo son como los días, bueno, se está preparando porque para rematar al mundo, el tipo del 9 de mayo va a entrar con los tanques a Kiev. Esas cosas me parece más correcto o más terrible desde el lado del anuncio, lo que se estaba anunciando ayer de ejercicios militares atómicos, que bueno, ya jodieron tanto en el occidente que ya se dijo, bueno, vamos a hacer unos pequeños ejercicios en la frontera, dijo Putin, y ahí se agarró todo el mundo. Pero digo, leyendo, no sé si tenés más para analizar. No. Leyendo un poco lo que sacamos de conclusiones del discurso de Putin, que acá en este lado del mundo casi no se vio, frase, ¿no? Rusia determinará por sí misma su propio destino. Esa es una meta que el tipo tiene desde hace 20 años. Nosotros compartimos una traducción que hizo Pax Russica de la asunción, del día después de la asunción de él en el 2001, que dice exactamente lo mismo. Rusia determinará por sí misma su propio destino. Después, el Estado ruso atravesará con dignidad el difícil periodo que marca un hito y se hará aún más fuerte. Moscú está dispuesta a dialogar sobre la seguridad y estabilidad estratégica, pero solo en las condiciones de igualdad. Él no pide mejores condiciones, puede sentarse en la misma mesa, alrededor de una misma mesa, en la misma silla. No él sentado, Europa sentada en un trono y él arrodillado frente a él en la escalera, ¿viste? Esa es la imagen que ellos quieren, ¿no? La parte rusa no busca una escalada, pero no cederá a las presiones occidentales y responderá con todos los medios a su alcance. Rusia mira hacia el futuro con confianza, su pueblo está consolidado. El Estado ruso se ha convertido en una potencia mundial gracias a las hazañas de las generaciones anteriores. Y para finalizar, la preservación del pueblo y la conservación de los valores y tradiciones centenarias son prioridades claves para su mandato. Digamos, esas son las cosas claves que dijo en su discurso de Asunción, ¿no? Opulenta, como dicen los... A mí me sorprende porque siempre todos los presidentes, desde la época
como entre comillas democráticas, desde Yeltsin, los mismos zares asumían en ese mismo lugar. O sea, ese es un lugar... ¿Vos recorriste ese lugar alguna vez? Sí, yo estuve 2 veces invitada por, digamos, no el presidente, a mí no pero bueno, por la comitiva de la administración presidencial para asistir a 2 eventos que fueron los 4 de noviembre, que es el cumpleaños de mi padre. El 4 de noviembre es Día de la Unidad Popular. Y estando yo en las conferencias que voy, me invitaron. Y estuve en el discurso y en la fiesta que se organiza con respecto a ese día. Se invita a algunas representantes. Yo como, digamos, de alguna manera soy diputada del representante de los rusos que viven fuera de Rusia, en Argentina también, y fui invitada. Así que sí, es re opulento, pero eso se construyó en la época de los zares. Me acordé de... Silvana, perdóname, me acordé de la reciente coronación del rey de Inglaterra, el papelón ese. Sí. Y eso no es opulento. No, eso no es opulento. Se le caen las medias. Se le caen las medias. Se le caen las medias. La televisión, los medios de acá. Reyes, los príncipes. Un papel. Decir que Putin nos llevó en carroza, porque... Claro. Che, tengo un mensaje acá. Llegó un mensaje al chat de YouTube. Recuerdo, Radio Rebelde M740, la transmisión de Radio Rebelde en vivo en YouTube, y el 11 26 90 84 96. Un oyente que nunca nos había escrito, Daniel Metalbock o Metalboch. Hola, muchachos de Salir por Arriba, quiso decir Pax Rússica, pero escribió Salir por Arriba. Quisiera que nosotros tengamos un poco del patriotismo que tienen los rusos. Por eso Rusia no tiene su Día de la Independencia, porque nunca fue un país colonizado como el nuestro. Festejan el Día de la Victoria. Y después dice, ¿qué dice? No se puede comparar la Guerra de Malvinas con la Segunda Guerra Mundial. No cabe ningún análisis de ese tipo. Bueno, no, pero nadie comparó. No, desde ya. Pero bueno, ahí nos manda un nuevo oyente, Daniel Metalboch. No, que además, sí, muchas gracias, Daniel. Eso, no, nadie lo comparó. No, pero digo, para que se entienda, vos planteaste el tema de la guerra, cómo se puede medir, y es cierto, no hay ningún tipo de comparación cuando se piensa globalmente. Lo decíamos en cuestión personal. De lo humano, claro. Desde lo personal, yo pensaba inmediatamente que vos contaste tu relato de tu mamá, yo pensaba qué pasaba con el que era convocado acá en la Argentina, de Corrientes o de cualquier lado, y encima en la Argentina sin saber. Por eso digo, está todo construido sobre la negación, por eso no tiene nada que ver, pero sí en lo humano. Alguien que tiene que ir a la guerra y combatir y nunca se preparó para eso. Esto es y una guerra que encima ni se le explicó, o sea, no hubo ninguna capacitación, información política. No, bueno, eso y la no, sí, sí, tenés razón, es un poco entrar en la piel del otro. Eso, ahora las guerras se hacen de otra forma, casi todas las guerras se hacen, o sea, con un grupo como la OTAN, por ejemplo, que desembarcan en algún lado, que la última fue la de Yugoslavia, así a grosso modo, territorial, desembarcan en algún lado y entran a liquidar gente, digamos. Lo mismo está pasando ahora con bueno, eso es un análisis, ¿no? Con Israel, que bueno, no, yo tampoco quiero meterme en un lío internacional, pero ahí vale la pena, digo, por ejemplo, nosotros que ahora somos aliados de Israel porque el presidente nos metió en este baile, y mañana deciden mandar un grupo de soldados a Israel para pelear. Yo no sé qué puede llegar a pasar, o sea, con qué criterio. ¿Entienden? Las guerras hoy día son como de grupos. ¿Estás aliado o no estás aliado? Eso es lo que ayer Putin dijo en su alocución que, bueno, si Inglaterra va a participar vendiéndole o mandándole armamentos a Ucrania, bueno, van a considerar como que Inglaterra va a entrar en guerra también con Rusia. Digamos. No, y Macron anda diciendo algunas cosas no tan duras, pero coqueteando con la posibilidad. Bueno, de hecho la Legión extranjera parece que envió, pero las declaraciones de Macron son un poco más políticas, porque él además siempre apuesta a quedarse con alguna negociación, o a favor o en contra, pero claro, siempre estar presente, porque es uno de los
líderes de Europa, de estos mediocres líderes europeos que tenemos hoy, y que nos llevan a este tipo de situaciones casi sin solución. Porque está revoleando los armamentos nucleares y no sabe qué está haciendo, porque claro. De verdad, o sea, nosotros tuvimos varias, hablando las bombas de Nagasaki y Hiroshima que fueron tiradas a propósito, también fue un poco de la causa de entrar a la guerra para el final, como para decir, para traer los postres, y lo digo con todo respeto por todos los veteranos que murieron en territorio europeo, los americanos. Yo creo que el americano en general, el estadounidense no tiene ganas de ir a guerrear, pero bueno, le pagan y va. Y digamos, hay que ponerse en el análisis de esta cuestión de que son 2 bombas que se tiraron y hubo varias catástrofes nucleares. Una de ellas la tuvo Rusia con Chernobyl, la otra Japón. Hay que tener cuidado. Imagínate si vos apretás un botón, ¿cómo te andás revoleando ahora? Pues ya te digo, ayer Putin contestó esto de que vamos a hacer ejercicios de prueba. Ya ahí me asusté, porque yo creo que la gente no entiende bien que esto es mañana, o sea, mañana ya no existe si alguien aprieta el botón. No, ¿viste? no. Yo Pero creo que además no la gente no termina de entender que esta guerra y la actitud del presidente Milei es muy complicada y nos mete a todos en una situación impensada. Mirá, yo les digo, déjame que cuente esta historia, que ya falta poco para que llegue el portaaviones George Washington a la Argentina. Sí. Ya tenemos un guardacosta recorriendo. Yo le pregunto a cualquier argentino que no lo ha pensado demasiado, ¿qué le parece que pasa si viene un portaaviones a la Argentina? ¿Lo hace por hacer turismo, para traer marines que tienen ganas de conocer la Patagonia? Ese guardacosta que está recorriendo, ¿a quién se va a enfrentar? ¿De quién nos va a defender y con qué criterio? Lo mismo que los que van a meter en el Paraná. Digo, estamos siendo invadidos, invitados de la mano de Milei. Digo, no sé, nos va a llevar mucho tiempo que la gente comprenda esto, porque parece una película o una serie de televisión, porque se ve por televisión, pero de un día nos vamos a sorprender con una situación tremenda y ya va a ser tarde. Adelante, Silvana. Sí. No, bueno, tiene que ver un poco con lo que dijo nuestro amigo Daniel, creo que se llama, lo del patriotismo, ¿no? Pero el patriotismo no se cultiva sobre nada. O sea, nosotros, creo que muchas de nosotros tenemos como un mito de la bandera, llevarla a todos lados. Ahora, ¿qué significa eso del pabellón nacional? ¿Qué hay detrás de eso para cada uno de nosotros? ¿Qué? El territorio nacional, los 2.800.000 kilómetros cuadrados que tenemos, las Malvinas, la Patagonia, nuestros pueblos originarios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a defender en caso digo, son ilusiones filosóficas que uno se pone como para decir, ¿dónde me duele este país? Más allá de la comida y del plato, el hecho de no tener una educación a futuro, porque la educación a futuro es el patriotismo, es saber dónde estás parado y a quién decirle que no, que sí. Y si sacás la educación pública, si le permitís a una persona que nació pobre, por ejemplo, digo por usar lo que mismo ellos son los pobres, que no tenga forma de ascender más que quedarse en una clase social como sus padres, sus abuelos, estás negando el futuro de tu país. Vas a hacer un ejército de impensantes que va a utilizar otro país, como está pasando en este momento, digamos. ¿Qué es lo que quieren? No creo que esté pasando. Creo que la gente está lerda, pero en algún momento se va a despertar. Mirá, para comentarte lo que dijo recién María Zaharova esta madrugada para nosotros. Uh-huh. Quiero advertir una vez más a Washington, a Londres y a Bruselas de que cualquier acción agresiva contra Crimea no solo estará condenada al fracaso, sino que también recibirá un golpe de represalia que será aplastante. O sea, ¿quién puede amenazar así, no? Claro. O sea, a mí me da risa porque siguen apretando, que es lo que estamos diciendo con vos, Macron, todo el mundo está apretando. ¿Hasta dónde van a apretar? O sea, el pueblo de Crimea eligió
eligió a dónde quiere pertenecer. Estuvimos analizando el otro día, por esa causa se produjo lo de la masacre de Odessa, y por esa causa 10 años Donbass tuvo que aguantar una guerra, un ataque de su propio Estado, gobierno, muriendo gente civil básicamente. O sea, es inaudito. Y otra cosa que, a ver, déjame decirte otra cosa que dijo ella. Por desgracia, hoy no existe voluntad política de paz ni en Kiev ni en Occidente. No escuchamos estas palabras en las declaraciones, sino solo una retórica agresiva. Solo piensan en términos de guerra, elevar las apuestas y preparan planes agresivos contra Rusia. ¿Es verdad o no? Pero claro. Por donde lo mires es así. Pero además, lo que hay que tener en cuenta, digo, nos queda muy poco tiempo, pero por eso yo daba el ejemplo del portaaviones. No es un paseo en barco que venga un portaaviones, no es un crucero. Digo, hay una intencionalidad política, económica, de control de la Argentina que la OTAN está ejerciendo de punta a punta, de Malvinas a Tierra del Fuego, Antártida y ahora al Paraná. Digo, piénsenlo, que eso tiene que ver con lo que vos estás contando, porque tampoco la OTAN mira al mundo en separado, lo mira desde un solo lugar, con una estrategia común para lo que es Latinoamérica, Argentina en este caso, lo que es Palestina, lo que es Ucrania, y el avance de la OTAN sobre este tipo de política, donde se defiende el Estado-Nación. Acá se está discutiendo un nuevo modelo de sociedad y de dominio del mundo. Y a nosotros nos toca estar en este lugar defendiéndonos como podamos. Su cierre, Silvana. Bueno, nada, yo quiero que la gente entienda que tenemos que tener otras visiones. ¿Sabés lo que me falta a mí en general en estos años últimos? El poder analítico que tiene una persona que se le dio para poder discernir, más allá de que sea una persona alfabetizada o no alfabetizada. Es muy claro el ejemplo de la calle, el ejemplo de lo que se sufre con hambre, el ejemplo de no saber para dónde arrancar. Es terrible, pero la unidad es lo que hace la fuerza. Esto parece una estupidez lo que te digo, pero es así. Los intereses comunes de un pueblo hambreado, como la Unión Soviética en ese momento, que tenía todas las sanciones y encima una guerra en el año 1945, lo logró por la unidad, por tener era un enemigo común. El enemigo común no era solamente la Alemania nazi, era el capitalismo que estaba avanzando y trataba de destruir la Unión Soviética. Bueno, estamos en el capitalismo, es una forma económica de vida y tratamos de subsistir, pero no el capitalismo salvaje que quiere el liberalismo. No es eso lo que quiere la gente. Digo, hay que escuchar a la calle. No estoy hablando de los políticos, nosotros mismos como pueblo tenemos que escuchar al vecino, lo que está pasando afuera en la calle. No se puede así vivir. Perdón, pero es como algo que me sale de adentro, ¿viste? Y es nuestra manera, lo tomo así, de adherir al paro del día 9, del jueves, que ojalá nos podamos volver a encontrar. Y si no, bueno, somos solidarios con los compañeros, así que no hay ningún problema con el tema del paro. Nos vamos. Compañera, hasta el jueves, si podemos. ¡Ñam Paviede! Das Vidani, nos reencontramos el jueves y ahora en un ratito estamos con Salir por Arriba de la mano de nuestro operador Carlos Di Mare. Gracias.